Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, también director de la Asociación de Contribuyentes del Perú, siempre gracias a la red de comunicación regional, llegando a más de 12 regiones del país, más de 50 emisores locales de televisión y radio, con información basada en evidencia para que nuestra población, nuestros jóvenes, nuestras amas de casa, nuestros trabajadores conozcan, se informen acerca de lo que ocurre en la economía y la política peruanas. Breve introducción. La fuga de capitales, la fuga de peruanos del país, semana tras semana se incrementa. Los depósitos bancarios en banca local, en los bancos locales, queridos amigos y amigas, se cae con el tiempo. Los peruanos se fugan del país, el dinero se fuga del país, y lamentablemente hay que decirlo, debido en muy buena medida a la ambigüedad, a las amenazas, a todos los escándalos y los entramados oscuros, pues a los que nos tiene ya acostumbrados en menos de 4 meses este gobierno. En ese contexto, 2 congresistas del Partido Morado, la señorita Susel Paredes y el señor Eduard Málaga, en medio de una fuga de capitales tremenda, una crisis económica, sanitaria, educativa, han presentado un proyecto de ley para garantizar el bienestar de las gallinas ponedoras. En este momento dejo un espacio en silencio para que usted se ría, ¿no? Un ratito, unos cuantos segundos, y luego de reírse conmigo de esta situación, vamos a molestarnos, vamos a enfurecernos, porque estos 2 congresistas que ganan más de 20.000 soles al mes, que tienen una serie de bollerías, 5 o 6 personas trabajando para ellos, que viajan gratis por todo el Perú, no pueden ser inconscientes e ignorar todo lo que estamos viviendo. Es increíble que 2 congresistas supuestamente preparados, ¿no?, se dediquen a crear este tipo de proyectos de ley. Pero lo dejo ahí para que ustedes se informen y por favor, esto es plata de los peruanos. Con nuestros impuestos no podemos presentar estos proyectos de ley tan ridículos. Hoy está con nosotros una persona muy importante, un invitado que además de haber sido ministro del Interior y también un especialista en políticas de seguridad, en políticas públicas en materia de seguridad, está muy atento a lo que viene ocurriendo en este momento en la coyuntura política. Estamos con el señor Fernando Rospigliosi. Sí, Fernando, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, José Ignacio. Un gusto estar contigo. La primera pregunta que tengo es, ayer y en el fin de semana, para todos nuestros oyentes y televidentes también, el Ministerio de Defensa, a través de una resolución ministerial, ha creado una figura que no existía. Es una figura de unos nuevos oficiales de integridad. Van a elegirse dentro de las Fuerzas Armadas, no sabemos cómo se van a elegir, no han especificado la forma, a un grupo de militares para que sean los oficiales de integridad. Y esto, dicen en el Ministerio de Defensa, se vincula a una política anticorrupción y es para garantizar que no haya actos de corrupción en las Fuerzas Armadas. Algunos se han asustado un poco con esto, han dicho, no, esto es un peligro porque podrían ser elegidos personajes que lo que busquen es la lealtad, ¿no?, de las Fuerzas Armadas al régimen, algo que es muy común, digamos, en países de corte comunista, socialista. ¿Tú qué opinas al respecto? Primero una precisión. No van a escoger necesariamente a estos llamados oficiales de integridad dentro de las Fuerzas Armadas. Cuando se usa el término oficiales, se refiere a funcionarios, o sea, pueden ser militares en retiro o pueden ser civiles, no sabemos. Segundo lugar, se trata de crear, según han denunciado los propios militares en retiro y muchos analistas de temas de inteligencia, de crear una suerte de comisarios políticos para controlar políticamente a las Fuerzas Armadas, cosa que es muy común en todos los países comunistas y del socialismo del siglo XXI, en todas las dictaduras de esta naturaleza. Por ejemplo, el general César Astudillo, general en retiro, que fue comandante general del Ejército y presidente del Comando Conjunto, que renunció
el 28 de julio para no tener que rendir honores a un senderista como Pedro Castillo, ha dicho lo siguiente: sobre la red de oficiales de integridad, las Fuerzas Armadas tienen 4 niveles de inspectoría, además de la Contraloría General de la República, que tiene en sendas oficinas de control, y también el Ministerio Público, que investiga presuntas irregularidades. Crear otra burocracia de control, lejos de optimizarla, deja dudas razonables. Es decir, hay más que dudas razonables realmente. Se trata de crear un sistema de comisarios políticos para investigar, chantajear, amedrentar y extorsionar a aquellos que no se sometan a sus designios, y para incentivar la corrupción en los que sí se someten a sus designios. Esa es claramente la idea. Y este sistema no es casual que haya sido creado. Apenas ha llegado al Perú un oficial de inteligencia cubano, un coronel de la inteligencia cubana, que se llama Carlos Rafael Zamora, le dicen el Gallo, con su esposa, que es Maura Juan Pérez, que también es coronel de la inteligencia cubana. Este individuo, Zamora, viene acá como embajador de Cuba, pero es un oficial de inteligencia muy experimentado, con más de 50 años de experiencia en toda América Latina, subvirtiendo a gobiernos democráticos y fortaleciendo a gobiernos dictatoriales que se alinean con Cuba, y tiene mucha experiencia en estos temas de cómo capturar, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas. No es casualidad que apenas ha llegado este individuo están ocurriendo este tipo de cosas tan extrañas que, por supuesto, llaman la atención y advierten sobre el peligro que se está cerniendo sobre el país. Ahora, vamos a ahondar un poco en este tema. No son pocas las noticias de cubanos, bolivianos, venezolanos, sobre todo bolivianos y cubanos, que están entrando al Perú. Incluso los registros de migraciones notan un aumento ya considerable, digamos, ¿no?, de personas que están entrando al país y que no vienen pues a hacer empresa, no vienen a hacer política. Se ha suspendido, entiendo, un evento en el cual iba a estar presente, si no me equivoco, el señor Evo Morales. ¿Es real? Porque, a ver, la población va luego a escuchar al ministro de Defensa y a los políticos alrededor de Castillo decir: no, esta es la ultraderecha que tiene conspiraciones, esta es la ultraderecha que se está inventando cuentos. Y estamos viendo, digamos, que hay coincidencias que hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, mencionas a este Zamora que llega, además, esto de los oficiales de integridad. Pues, ¿cómo va este tema de la infiltración? ¿Qué está pasando en este sentido en el país en los últimos 3-4 meses? Bueno, hemos visto cómo la presencia de este sujeto Evo Morales en el Perú ya es cotidiana prácticamente, ¿no? Entra y sale del país y organiza reuniones políticas a su gusto, cosa que es absolutamente insólita, ¿no? Y la última fue que pretendía realizar el día 21, me parece, una reunión de un organismo que él ha creado que se llama RUNASUR. Esto fue una reunión en el Cusco, ¿no? Un evento, se supone, latinoamericano. Esto ha sido denunciado por muchas personas de mucho prestigio. Por ejemplo, hubo un comunicado de varios ex cancilleres de primer nivel, o sea, diplomáticos de carrera, así como ex viceministros de Relaciones Exteriores, denunciando que lo que pretendía esta reunión es destruir el Estado peruano. Estos sujetos, con el pretexto de naciones inexistentes, crean lo que ellos denominan estados plurinacionales, y, por ejemplo, lo que denuncian estos ex cancilleres y diplomáticos es que lo que se pretende es establecer ilegalmente una salida al mar para Bolivia por el Perú, y desmembrar el Estado peruano, la nación peruana. Y también ha habido un pronunciamiento de muchos excomandantes generales de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Marina, en el mismo sentido. Ha sido un escándalo realmente muy grande que este individuo, Evo Morales, intente en este momento eso, ¿no? Lo que están intentando es desmembrar el Perú. Ayer hubo un editorial muy fuerte del diario El Comercio, donde también señalaba con toda claridad que se trata de eso, de desmembrar el Perú. Y esto ocurre a vista y paciencia de todo el mundo. Y ni
el individuo que ocupa la presidencia de la República, Pedro Castillo, ni el canciller Óscar Maurtua dijeron una sola palabra frente a estos hechos. Hasta el día de ayer, luego que el escándalo ya fue creciendo de una manera incontenible, que la Cancillería emitió un tibio comunicado, confuso, sin aclarar para nada las cosas. Realmente estamos ante una situación peligrosísima que está siendo señalada, denunciada por gente de todos los sectores posibles, por militares, por diplomáticos, y sin embargo ellos siguen avanzando con toda impunidad, porque han logrado desgraciadamente comprar un número significativo de congresistas que les permiten seguir actuando con impunidad. Y los otros organismos del Estado, como la Fiscalía, ya sabemos que están dominados por ellos, por los caviares, desde hace varios años, ¿no? Entonces nadie actúa a pesar de todas estas denuncias. Claro, y digamos, además, asumiendo que digamos es un tema de largo plazo y que van a tener dificultades también para cumplir estos planes pues ya extraños de generar estos estados, como tú dices, que no existen, estados inexistentes, ¿no? La idea esta de un estado andino, altiplánico o pluricultural andino, lo que sea. Más allá de eso, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es una situación tan difícil para el Perú en este momento económicamente, políticamente, socialmente. Tenemos tantos problemas estructurales, ¿no? Que no deberíamos estar ni siquiera gastando tiempo en gente extraña que está dando vueltas por el país, generando estos escándalos y estas cosas raras. Escándalos que ayer, de alguna forma, se han agudizado, ¿no? O se han vuelto a presentar, con más WhatsApps y algunas comunicaciones entre Castillo, Pacheco, un general de las Fuerzas Armadas. Esto me hace recordar al año en que Vizcarra fue vacado y que empezaron a aparecer cosas de Vizcarra paulatinamente, semana tras semana, hasta que al final el señor Vizcarra fue efectivamente expulsado, fue echado de la presidencia. Aquí ocurrió algo distinto. A pesar de indicios y cosas muy graves, a Castillo se le ha perdonado la vida, pero van a seguir apareciendo cosas porque es evidente pues que esto tiene pues cola. Estos han sido, esta banda de gente que está ahí en el gobierno ha sido también muy descuidada, ¿no? Además de ser corrupta, es descuidada. ¿Crees tú que van a seguir apareciendo cosas? ¿Cómo ves el panorama del presidente en las siguientes semanas? En las siguientes semanas, porque van a seguir apareciendo ese tipo de algo. ¿Qué piensas al respecto? No, sin duda, todos los días tenemos un nuevo escándalo y ya los escándalos anteriores se van olvidando. Por ejemplo, el hecho que dos ministros de este gobierno violaran flagrantemente la ley, el caso del ministro de Justicia, cuyo hermano hizo un contrato millonario con el Ministerio de Salud, 14 millones de soles, cuando ya estaba este gobierno y está prohibido expresamente por la ley que los parientes cercanos de los ministros y altos funcionarios públicos hagan negocio con el Estado. Y este sujeto hizo un negocio millonario con el Ministerio de Salud y los hijos del ministro de Economía contrataron con el Estado cuando el ministro de Economía era ministro. O sea, una violación flagrante de la ley que en cualquier gobierno democrático del Perú hubiera originado la inmediata renuncia ese mismo día de esos ministros y ser procesados y juzgados como corresponde de acuerdo a la ley. Pero en este caso no solamente no los procesan, no los juzgan, sino siguen ahí tranquilos, siendo ministros. Entonces, cada escándalo que aparece va tapando el escándalo anterior y la impunidad continúa. Los últimos, como ha señalado, son los de estos chats que ahora demuestran fehacientemente, sin lugar a ninguna duda, que el responsable de todo esto es Castillo. Castillo fue el que ordenó a su secretario Bruno Pacheco que a su vez le dijera al comandante general del ejército que ascendiera a fulano, mengano y sutano, violando absolutamente la ley, porque de lo que se trata en los ascensos del ejército es que los que ascienden son los que están en los primeros lugares, los que tienen más puntos, etcétera. Pero ellos querían saltarse la ley, manejar el ejército y las Fuerzas Armadas como si fuera su chacra. Y entonces Castillo dice, asciéndame a este a tal grado, asciéndame a este otro. Y Pacheco también dice cosas similares.
Y hoy día ha salido también, publicado en el diario El Comercio, estos chats que son los que ha proporcionado el ex comandante general del Ejército a la Comisión de Defensa del Congreso, donde claramente el ministro, que el entonces ministro Walter Ayala, también decía, recomendaba, asciendan a mi chofer, asciendan a este, asciendan al otro. Una cosa increíble, manejando al ejército como su chacra. Es decir, no valen los méritos, no valen los que están primero, no vale lo que han hecho, se han esforzado para ascender, sino el simple hecho de estar cerca y ser allegados a estos comunistas que han asaltado el poder. Es realmente increíble. Y a pesar de eso, hay congresistas corruptos que desgraciadamente han votado por sostener este sistema de corrupción, que es peligrosísimo, porque además, como bien se sabe, Pacheco, este individuo que era el secretario de Castillo, le dijo al comandante general del Ejército: si usted no hace lo que le estamos diciendo, usted no va a durar en el cargo. Y en efecto eso ocurrió, inmediatamente lo votaron. Es decir, quien no se somete a los dictados de los comunistas en el poder, se va. Y los que se quedan entonces van a tener que adaptarse a todas las componendas, chanchullos y corruptelas. Entonces van a destruir, por supuesto, la institución. Están destruyendo ante nuestros ojos, porque ya se ha publicado, está clarísimo, no hay duda. Están destruyendo la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y no pasa absolutamente nada. Y el sujeto que ocupa la presidencia de la República ni siquiera responde como debería ocurrir en todo gobierno democrático. Nunca da una conferencia de prensa, nunca da una entrevista, nunca dice nada. Y los otros, por supuesto, tampoco, nadie dice nada. Entonces es una situación gravísima que desgraciadamente se va profundizando cada día que pasa. Ahora, última pregunta. ¿Qué pasa con la población? Porque, a ver, quiero una opinión más sociológica de tu parte, tú eres además sociólogo. Hay algo acá que no está funcionando. Las calles se levantaron en noviembre del año pasado, efectivamente, ¿sí? Para sacar, digamos, a Merino. Hubo toda una efervescencia, una ebullición social que hizo que los pueblos salieran a la calle en un contexto probablemente crítico, negativo, con muchos cuestionamientos a la forma en la cual el Congreso, no el fondo, pero sí la forma en la que probablemente en la estrategia, la comunicación, manejó el tema de la vacancia de Vizcarra. Pero un año después, este país está peor y tiene gente peor en el poder. Peor que Vizcarra, que ya decir eso es más o menos hacer un... ¿Qué pasa con los movimientos sociales? Está la gente preocupada por el COVID, preocupada por la plata. ¿Qué ha pasado? No, yo haría una precisión. No es verdad que las masas populares, que la gente, que el pueblo saliera a protestar contra el gobierno de Merino. Eso es falso. ¿Cuántas personas salieron en Lima? ¿Cuántas personas salieron en una ciudad de 10 millones de habitantes a protestar? No fueron más de 10.000. En una ciudad de 10 millones de habitantes y en un país de 33 millones de habitantes. No fueron más de 10.000. Y los que causaron los disturbios, los muertos y heridos, no fueron más de 1.000. O sea, es el 0.00001% de la población del Perú. Lo que pasa es que los que salieron a provocar disturbios, a generar muertos y heridos, era gente organizada, matones, delincuentes, barras bravas, pagadas por alguien, que salieron a protagonizar estos disturbios y contaron con el respaldo incondicional de la mayoría de grandes medios de comunicación que todo el día estaban transmitiendo eso como si fuera realmente una protesta del pueblo peruano, que no lo era. Era una acción insignificante. Entonces, eso fue lo que tumbó al gobierno de Manuel Merino. No me van a decir, pues, que esos delincuentes juveniles que salían ahí a protestar siquiera conocían quién era Antero Flores Arauz, el designado presidente del Consejo de Ministros. No tenían idea de quién era, y menos iban a salir porque era un conservador, mucho menos, ¿no? O sea, era gente pagada. Bueno, eso fue lo que tumbó a Merino. Y no es entonces que ahora esa gente no salga, no hay quien pague para que salga. Entonces, de eso se trata. Pero han habido manifestaciones realmente populares y no pagadas muy grandes. Hace poco tuvimos un sábado donde hubo decenas de miles de personas en la calle protestando pacíficamente contra este gobierno. Y eso no ha sido destacado por los medios de comunicación. Eso es lo que está ocurriendo en ese sentido. Entonces, pero yo creo que hay que mantener la esperanza, la lucha,
seguir manifestándose en las calles, los congresistas que puedan hacerlo en el Congreso, en los medios de comunicación. Yo creo que no podemos dejarnos aplastar pasivamente por estos comunistas que lo que quieren es implantar una dictadura chavista en el Perú. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Fernando Rospigliosi, por haber estado con nosotros a fondo aquí en la red de comunicación regional. Ha sido una interesante conversación. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días y en las siguientes semanas, porque nada puede aguantar tanto tiempo. O sea, nada tan corrupto, tan improvisado, tan escandaloso puede aguantar tanto tiempo y digamos, el cántaro se va llenando. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y hasta una nueva oportunidad. Gracias, José Ignacio. Hasta luego. Hasta luego. Soy Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior, también especialista en políticas públicas en materia de seguridad. Y como nos cuenta, como nos dice, esto pues ya empieza a tener visos pues de una conspiración en donde, claro, gente improvisada, porque son muy improvisados, manejados por gente extraña, como este cubano Zamora que llega, como los bolivianos que llegan con Evo Morales, efectivamente, amigos y amigas, están tratando de copar el Estado peruano, de copar las instituciones, de manejar las Fuerzas Armadas. Y yo sé que ustedes están preocupados por el trabajo, están preocupados por el COVID, por las vacunas, pero lo que está pasando es muy grave, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Y conmigo será hasta el día de mañana. Muchas gracias y nos vemos mañana nuevamente en A Fondo. Que les vaya muy bien. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú.